¿Qué opina usted de los que usan bloqueadores de anuncios como el AdBlock para evitar la publicidad en las páginas web, incluyendo anuncios de YouTube? Tengo un problema ahí yo. Porque el AdBlock es muy propio de todo gratis. Y los del todo gratis es gente que no tiene una concepción de la realidad. Si tú esperas que yo haga todo gratis en la vida, lo haría yo encantado de la vida si hubiera heredado una fortuna. Pero si no, no es que yo sea un sujeto ambicioso que desee llenarme de dinero y pagarme un viaje al espacio. Vamos a hablar de viajes al espacio ahora. Simple y sencillamente, soy alguien que necesita comer, que tiene hijos a los que ponerles un plato de comida enfrente todos los días, que tiene que ponerse ropa porque si sale a la calle en pelotas es de mal gusto y lo puede tener la policía. Entonces, mi fuente de ingresos fundamentales son los anunciantes. Los anunciantes que se anuncian en YouTube, que pagan un espacio para anunciarse antes o durante mis vídeos y mis streamings. Y ellos le pagan a YouTube y YouTube me da un poco más de la mitad de lo que les pagan sus anunciantes, de lo que se anuncia en mi canal. Quien usa el AdBlock me está negando algunos ingresos. Ponle que 2,15 euros. Porque cree que tiene derecho a la gratuidad. El problema es que si todos creen que tienen derecho a la... Y aquí este es el verdadero problema. Si todos creen que tienen derecho a la gratuidad y todos bloquean todos los anuncios, el modelo de negocios de YouTube se va al garete y con él nos vamos todos los que publicamos aquí. Ha sido muy difícil la comercialización de muchos servicios digitales. Por eso se dependió de la buena voluntad de gente que hicimos blogs, que hicimos podcasts, que hicimos un montón de cosas sin cobrar. Porque monetizarlo, convertirlo en dinero era muy difícil y la única solución ha sido la publicidad. Es decir, un servicio que te acerca a otros productos o servicios. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero es lo que hay. Entonces, si lo que tú haces lo hicieran todos estaría mal, pues hombre, cuando tú lo haces tampoco está del todo bien. Que hay abusos en los anuncios, y claro que los hay, y hay veces que son, a ver, cuando tú vas a un periódico, y pongo por ejemplo el diario.es, que es el diario oficial de Podemos, tú vas al diario.es, y el diario.es aparece así en la pantalla, en un trocito de pantalla así, y todos, la parte de arriba y dos laterales más anchos que la columna del periódico están ocupados por un anuncio, sí sientes que no es para tanto, ¿no? Pero están en su derecho, como están en su derecho de pese a eso, poner un paywall y decir yo no te dejo ver mis noticias si no me pagas dinero. Entonces creo que es un problema que tiene muchas aristas y que no es tan fácil como yo tengo mi libertad. Y yo tengo mis derechos, porque tus derechos están siempre relacionados con los de todos. Y recuerda esto siempre, yo como persona de izquierda considero que todo el mundo tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo. Y si la remuneración procede de la publicidad, me parece tan bien como si procede de otra cosa. Como si procede de Patreon, de los mecenas, o como si procede de alguien que quiera comprar mis camisetas, que son... Vendo 4 camisetas, tampoco es la cosa más grande. Este año gané creo que 160 euros con las camisetas, suficiente para irme a cenar rico con la familia, pero un poco más. Bueno, 2 veces a cenar. Pero no llega a 2 veces ni a tiros, ¿eh? Sí, más o menos. Somos 3, 40, 3 por 4, 12, sí, no da para 2 cenas. Pero vamos, el problema es cómo hacer que quien trabaja en el mundo digital reciba una remuneración justa.